Uno, dos, tres, muy bien, funciona el micro. Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una grabación de un webinar que acabamos de dar en SEIC respecto a la prima de riesgo del IMSS. Hemos decidido para este año 2026, a pesar de los cursos virtuales que tenemos programados presenciales dentro de las instalaciones, y webinars exclusivos para los que ya son clientes, también tener una sección open para cualquier interesado en el tema, entre los diversos temas que pudieran manejar el staff de SEIC, como las cuestiones de seguridad, las condiciones financieras, las cuestiones contables, inclusive hasta puede ser que las cuestiones de marketing en algún momento y cómo son funcionales para las empresas de servicios como nosotros. Bien, voy a compartir porque este webinar es para el tema de prima de riesgo del Seguro Social y ¿dónde está? Aquí estás. Voy a maximizar también, espero que ya se esté viendo. Voy a esconder los paneles, el video bueno, el video lo voy a ir moviendo. Lo tiene bien cerrado y hacerlo más chiquito. Listo, más chiquito. Muy bien. ¿Qué hay dentro de la prima de riesgo del IMSS? Y no se trata en este caso que comprendamos el trámite. Se trata de entrar a las entrañas del trámite, comprender varios aspectos, no solamente el aspecto operativo de, lo presento, lo subo a la plataforma cada febrero, sino entender sus conceptos y voy a eso. Muy bien. Es el objetivo de esta presentación. Voy a usar el puntero del PowerPoint, que los asistentes pueden comprender de manera completa lo que es la prima de riesgo del IMSS. Comprenderla completamente significa incluyendo su definición o asimilando su definición, sus componentes, cómo se calcula desde el inicio de la operación de la empresa, por qué se incrementa y cómo se incrementa y cómo lo visualizo al final, y algunos apoyos que iremos visualizando para facilitar la cuestión del trámite. Su importancia radica no solamente el proceso de la prima en este cumplimiento legal, sino cómo afecta financieramente a las organizaciones, sus presupuestos, sus planes, sus programas, sus cronogramas a diferentes departamentos de la empresa. ¿Cómo lo puede ser? Obviamente, el propio Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero también puede afectar el programa, el diagnóstico de necesidades de capacitación, los procesos de selección de personal, claramente la cuestión financiera. Y haciendo una anécdota, cuando trabajaba en planta, tenemos una plantilla como de 400 personas. Alguna vez con el gerente de administración, estaba en su oficina y me hizo una pregunta. Oye, tengo un detalle. El año pasado disminuimos alrededor de 40% los accidentes, o mucho más. O sea, de ser 40 en un año, al siguiente año pasaron a ser 18 aproximadamente. ¿Por qué estoy pagando más SUA? Ah, el año pasado, esa fue mi respuesta. El año pasado tuvimos una amputación de una falange. Eso, por ende, nos iba a llevar como consecuencia a incrementar un punto completo. Y estábamos hablando de una cuenta en millones de pesos, entonces sí afecta mucho la cuestión financiera o en la empresa el subir, no saber por qué, de pronto pago más impuestos y no sé por qué. Bien, sigo. ¿Qué vamos a ver? Estamos viendo la introducción, qué es la prima de riesgo en su concepto per se, qué elementos se deben de comprender para su cálculo inicial, cómo se calcula mensualmente, cómo se incrementa de manera anual, un caso práctico que les voy a mostrar para comprender la cuestión financiera y los simuladores y apoyos que tiene el IMSS. Al final, bueno, excepciones lo voy a platicar, ejercicios ya también lo vamos a visualizar y finalmente el contacto de nosotros. Bien, ¿qué es la prima de riesgo del IMSS? Aquí vamos a ver la definición, vamos a leerla. Es el factor con el cual se calculan el monto
en elementos riesgos de trabajo al inscribirse por primera vez en el instituto, o sea, en el Seguro Social, o al cambiar de actividad. Punto. Aparte, debe actualizarse cada año, cada febrero. Actualmente, bueno, generalmente era el último día hábil, ahorita en este momento creo que se puede el sábado también porque ya es un proceso digital, pero aún así, no se espera en el último día. Sigo con la asimilación del concepto. ¿Qué es tal cual? Tal cual lo puedo definir en breves términos. Es lo que el IMSS me va a cobrar en función al salario de cada persona multiplicado por un factor, que le llamamos el factor de la prima, que el cual es la posibilidad de que una persona tenga un accidente de trabajo. Entonces, es un cobro que el IMSS hace por exponer a los riesgos a los trabajadores que están en un registro patronal o en un centro de trabajo. Eso es la definición del concepto, o entendiéndolo un poco más allá de la definición. Bien, dentro del marco legal, me dice que las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente la siniestralidad conforme al periodo y dentro del plazo que señala el reglamento, o sea, una vez al año, para determinar si éstas permanecen en la misma prima, se disminuye o se aumenta. Artículo 7.4 de la Ley del Seguro Social, aplicable a todas las organizaciones que están inscritas al Seguro Social. ¿Por qué es importante, aparte de la cuestión legal que aquí lo menciono, por qué es importante qué otros detalles tengo para darle importancia a la prima de riesgo? O claramente, ya lo mencioné, las, el impacto a las cuentas y los impuestos sobre obrero patronales. El no controlar la prima de riesgo puede ser que se doblen inclusive los impuestos en esta sección. Pero también simbólicamente, ante una disminución de la prima de riesgo, esto me refleja que hay un esfuerzo por parte de la empresa, parte de la cuestión de la supervisión operativa, los departamentos de seguridad y salud en el trabajo, para disminuir condiciones, actos inseguros y obviamente como consecuencia disminuir la posibilidad de accidente. Esta prima también puede ser un indicador. Es posible que muchas organizaciones tengan acumulación, días sin accidentes, cuenten los días de incapacidad como indicador, que eso es un poco extraño. También que tengan alguna relación con los indicadores norteamericanos como el Shift Potential o el LTIR, los Time Injury Rate, y se hace un indicador. Puede ser utilizado como un indicador para compararte contra ti mismo. Aquí es algo complicado porque tendría que ser una organización exactamente del mismo estilo, mismo sector productivo, misma clase, misma cantidad de personas, para que pueda hacerse una comparativa. Puede ser que entre grupos grandes, conglomerados, sí se pueda, pero es complicado hacer una comparativa usando prima de riesgo. Es importante porque también hay una relación con autoridades federales y finalmente el buen desempeño, el esfuerzo que menciona aquí, hay una posibilidad de algún reconocimiento, de algún premio hacia la empresa, como lo es autogestión y como un beneficio por parte de autogestión y también la participación dentro del programa y reconocimiento dentro del programa Entornos Seguros Laborables, el ELSA del propio Seguro Social. Bien, continúo. Entonces, ya lo vi muy filosófico. Ahora vamos a verlo tácitamente, cómo impacta en la organización. Bueno, esto que vemos aquí del lado derecho es la portada del SUA. Bueno, es la última hoja de un SUA. Un SUA puede ser de un registro de hasta 2.000 personas o más, 5.000 personas. ¿Qué me dice? Que requiero que el IMSS me cobra por trabajador y por su salario diario integrado. Hay cuotas fijas, cuotas excedentes, guarderías y prestaciones sociales, em, varios conceptos que puedo ver aquí, para eso tengo una cantidad fija, pero también una de las cantidades importantes
es el RT, o sea, riesgos de trabajo. Y ahorita más adelante en unas slides lo vamos a ver visualizado de una manera un poco más amplia y explicativa. Pero aquí está, parte del monto que el patrón tiene que darle el seguro social por haber tenido a su personal inscrito durante un mes, por ejemplo, estamos en el mes de febrero, se estaría pagando el mes de enero, este día 17 de febrero, por haber tenido inscrita a mi personal el mes anterior. Aquí va, ok, ya entendí esto. Bueno, ¿dónde comienza? A través de unas guías que tiene el reglamento para la clasificación de empresas y determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, las organizaciones se pueden clasificar en cinco. Entre más alto el número romano, más riesgo es, más posibilidad y obviamente una prima mucho más alta y más cara. ¿Qué me conlleva eso? Que pues en términos de darles límites, la prima mínima es de 0.050000 y la prima máxima de alguien, alguna organización que tenga muchos accidentes, la prima máxima es de 15.000. Eso llama mucho la atención a las autoridades cuando alguien tiene prima de 15 y asisten el programa de ELSA a inspeccionar, entre muchos otros. Bueno, cuando una organización abre y empieza sus operaciones, esta debe clasificarse previamente. Dentro de la clase pueden existir muchísimas fracciones, cientos de fracciones entre cada una de ellas, que me van a determinar a dónde realmente pertenezco como organización, pero de manera general las puedo ver de la siguiente manera. Clase uno, riesgo ordinario, principalmente para edificios de oficinas, pequeños comercios, empresas de servicios. Aquí un dato curioso, ensamble y reparación de máquinas de coser. Clase 2, riesgo bajo, actividades como la casa, la manufactura sin maquinaria y equipo. Bueno, eso me conlleva otros riesgos ergonómicos, pero este es un documento, creo que de los años 70. Entonces, riesgo bajo, la manufactura sin maquinaria o equipo motorizado lo tiene en esta clasificación. Comercio, equipo de cómputo, vamos subiendo de clasificaciones. Clase 3 riesgo medio, agricultura, ganadería, pesca, industria, la mayoría de la industria de transformación es clase 3. Clase 4 alto riesgo, actividades de buceo, minas abiertas, textileras, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, la química, las actividades de rapel para limpiar fachadas y ventanas de edificios, caen en clase 4. Y clase 5 que es el riesgo máximo, aquí claramente vamos a encontrar la construcción, las cementeras, la industria de la piel y del curtido, las madereras, las fundidoras, invariablemente del metal, sea acero, cobre, bronce, aluminio, las gaseras y el transporte. Pues ya, de una vez inicio operaciones y voy a estar asignado a una prima inmediata, la cual, como patrón, es mi obligación hacer el esfuerzo suficiente para que esto se reduzca año con año hasta llegar a la mínima. Bien, continúo. Entonces, ¿cómo se incrementa anualmente? Ya pasó un año, ya tengo operación, ya estuve un año completo en servicio, año calendario, bueno, año natural, voy a llamarlo así, enero, diciembre. ¿Qué tengo que hacer? Registrar o tener un registro vivo de todas las incapacidades que se vayan generando en relación al trabajo. No entran aquí las enfermedades generales, no entra aquí cuando un trabajador tiene, no sé, gripa y le dan una incapacidad por 5 días. Esto no se registra aquí, eso es una enfermedad general. Claro, cuando no tiene que ver con el sector. También que tengo que registrar todos aquellos días que me otorguen los formatos 77 cuando tienen relación con el trabajo, todas las investigaciones que se realizan y todos esos documentos tienen que estar, como lo dicen coloquialmente, cerrados, ya sean no profesionales y los que me van a contar van a ser los sí profesionales, sea enfermedad o sea accidente. Bien, entonces, vamos a ver, hablando de la siniestralidad, si yo soy una persona que tiene los registros de la siniestralidad, ¿qué es lo que me va a contar? Me va a contar lo siguiente.
todas las incapacidades por riesgo de trabajo que se hayan abierto, cerrado, del 1 de enero al 31 de diciembre. Si alguien se accidentó el 16 de septiembre y regresa el 30 de septiembre, aquí tengo algo que aplica perfectamente. Vamos a ver un caso muy excepcional. Todas las incapacidades del año pasado y que se cerrarán durante el año anterior del 1 de enero al 31 de diciembre. A ver, vamos a poner este bullet con un ejemplo, porque les había comentado, este indicador está vivo hasta el último día del año. Entonces, vamos a poner un ejemplo hipotético. Suponiendo que una persona tenga un riesgo de trabajo, lesión, o sea, sí profesional, y esta fue el 28 de diciembre, con 10 días de incapacidad. 8 de diciembre dije, 28 de diciembre. Corrijo si dije algún otro error. 28 de diciembre. Es el 28 porque cuenta el día de accidente. 29, 30, 31 y regresa el 10. El 10 es su último día de incapacidad. Entonces tengo 14 días. 14 días entre 2 años. ¿Cuándo fue su alta? Su alta fue el 10 de diciembre del 2025. Entonces, en aquel febrero del 2025 no se debió haber reportado en la prima. Deberá estar reportado, o si no nos trajo un problema, deberá estar reportado en la prima de febrero 2026 con esos 14 días de incapacidad, describiendo la fecha de inicio y la fecha de término. Hay una tabla para poder hacer eso. Entonces, esto espero que haya quedado muy claro. Dos, las enfermedades de trabajo con las situaciones previamente descritas. Tristemente, las fatalidades, eso lo tengo que registrar también, llevar la investigación y demás. No entran los riesgos de trabajo en trayecto. Y esto podría ser un tema muy amplio, hasta para otro tipo para otra grabación, para otro webinar, cuándo sí entra un riesgo en trayecto, cuándo no, cuando para ciertas posiciones casi el poner un pie fuera de su casa, poner un pie en la banqueta es un riesgo de trabajo y no en trayecto, pero simplemente aquí voy a definir que los riesgos de trayecto no entran. Aquí cuando se hace una investigación, cuando el trabajador sale de su casa y va en dirección hacia el centro de trabajo o viceversa, y tuvo una colisión vial, lo atropellaron, tristemente lo asaltan, lo muerde un perro, hay lesiones, pero estaba en un trayecto lógico y me dice el IMSS sí, sí es un accidente de trayecto porque se basa en el que yo contesté donde afirmo que sí pasó. Con esto no computo, pero es otro tema para otra grabación inclusive. Bien, sigo. Entonces, aquí hay que considerar algo muy interesante. Hay empresas que inclusive ya saben que van a aumentar un punto porcentual completo porque han ya afinado el registro y saben cuándo sí. Y de hecho, esto está formulado dentro del propio sistema del Seguro Social. Primer caso, cuando la suma de los días perdidos es igual o superior a 365 días. O sea, puedo tener un trabajador que estuvo 150 días, otro que estuvo 200, otro que estuvo 30 fuera, pero también puede haber trabajadores para estas plantas que son de 8,000 personas. Oye, tuve 500 trabajadores que tuvieron cada uno de ellos 5 días de incapacidad, 3 días de incapacidad, 4. A pesar de que son de bajo potencial, generó días. La suma de eso, si me da igual o superior a 365 días, voy a subir un punto. Incapacidad permanente parcial o total, pérdida funcional de cualquier miembro del cuerpo orgánico. Pérdidas de falanges, pérdidas de a lo mejor la punta de los dedos del pie porque le cayó un objeto pesado a la persona, pérdidas de ojo, de globos oculares porque una rebaba saltó y no traía lentes, perdió el ojo, perdió el dedo. Eso me va a generar un punto completo. Las enfermedades de trabajo. Pues generalmente estas están relacionadas a las pérdidas orgánicas. Una neumoconiosis que se genera por respirar ciertos químicos, pues perdió la capacidad pulmonar, un túnel del carpo
inflamación del nervio, no recuerdo el nervio de la muñeca, me impide utilizar mi mano derecha, entonces es similar al punto anterior. Pérdidas orgánicas, ya lo comenté. Y como lo había comentado, fatalidades, el factor F de fatalidad, no me acuerdo si es F o D, se transforma automáticamente en 365 días perdidos, como si una persona no hubiera estado todo el año. Es la forma más amable en la que puedo describir este concepto. Bien, excepciones. No necesariamente todas las empresas tienen que presentar su prima de riesgo del IMSS. Hay empresas, bueno, aquí este primer punto. Si no cumplí mi año natural de operación, si abrí mi empresa, mi registro el 1 de junio del 2025, este febrero de 2026 no tengo la obligación de reportar. ¿Por qué? Porque no trabajé un año natural completo. Hasta el siguiente año, si sigo en operación, ahora sí tengo que reportar. Muy bien. Patrones que al determinar su prima, esta resulte igual a la anterior. O sea, te exime generalmente los que están en prima mínima se manejan de esa manera. Obviamente hay que tener todo el sustento para por si llega a haber alguna visita de autoridad. Tercer punto, empresas con menos de 10 trabajadores que opten por cubrir la prima media que les corresponde. Ahí somos una startup, es un emprendimiento, somos 6 personas. La clasificación de la empresa cayó somos clase 2, tenemos 1.13. Ahí me quedo y voy a seguir pagando esa prima o reportando esa misma prima. Muy bien, ok, ya fue mucha teoría, vamos a verlo tácitamente. Esta es la portada de un SUA, el documento que les iba a mostrar. Y, y aquí, bueno, por confidencialidad, borré algunas de las partes o las tapé. Y vamos a ver cómo se analiza. Aquí están, ¿qué me interesa conocer de aquí? Pues el SUA es lo que se paga, es el pago mensual que se hace cada día 17 aproximadamente. Aquí me dice mi factor de prima en este año que estoy haciendo este cálculo. ¿Qué otros datos tengo? Tengo los datos de los días trabajados. Aquí tengo 29, que a lo mejor fue faltas, por eso no le faltan 2 días, o a lo mejor la persona ingresó el día 3 del mes correspondiente, que pudo haber sido diciembre, porque aquí hay 31 días. Bueno, ahí están la diferencia. Aquí hay 2 personas que trabajaron el mes completo y su diario integrado. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos datos? Y aquí tengo el concepto RT, riesgo de trabajo, que es lo que me cobra el IMSS. Los que ¿Cómo trazo esto financieramente? Como les comenté, no es una grabación para aprender a hacer el trámite, sino es para comprender el trámite. Tengo mi SDI. Ese SDI lo multiplico por los días trabajados, que más o menos fueron como 33,000. Una vez que tengo ese producto, lo voy a multiplicar por el factor nominal, no por el porcentaje, a menos de que en la calculadora, en el Excel le ponga exactamente porcentaje, pero es más directo con el factor nominal. El factor nominal de 1.65325% sería 0.01653, que es 1%, entonces será 0.01. Le ponen punto uno sería 10%. Y no lo es así. Después de hacer esa multiplicación, me va a dar como resultado esta cifra que tengo aquí de este trabajador. Entonces, por este trabajador, por estar expuesto 31 días con ese salario diario integrado, el IMSS me va a cobrar 537 pesos. Dices, no es mucho. Bueno, pero cuando tienes una plantilla de 4,000 trabajadores, ya esto comienza a verse muy importante. Entonces, al final, ¿qué voy a observar en mi SUA en la última página? Voy a ver cómo todos estos RTs se suman y tengo una cantidad a pagar de RT, el cual representa a veces entre el mínimo el 12% y lo puedo reducir, pero también se me puede aumentar. Entonces,
vemos que hay una relación directa entre la gestión y los aspectos financieros y la gestión de la seguridad y la salud del trabajo. Pues invariablemente los simbolismos de cuidar al trabajador y demás, aquí hay una cuestión pues ya muy dura para garantizar que hay una inversión en la seguridad y en la salud. Sigo. Ejercicio 2. ¿Cómo se calcula? Al final, la parte final del trámite. Ah, ok. Esta parte la había olvidado. Está muy bien que me haya puesto esta pantalla como recordatorio. Muy bien. Puede ser que yo tenga muy buena administración de mis registros de ST7, de incapacidades que ya vimos aquí, pero también puede ser los siguientes casos. Voy. Es una realidad en muchas empresas, en muchos estados, en muchas ciudades del país, que de pronto un trabajador se machucó en la mañana, sale, no le dolía, dijo, ah, está caliente, no tengo problemas. En la noche le empieza a doler y acude al seguro. Y le dan 4 días de incapacidad, o 3, o 2, o uno. Y dice, no la quiero, pierdo más tiempo en vueltas, en ir y venir, no, sigo jalando mañana. Y no lo entrego. Y él sigue normalmente y la empresa le paga su nómina normalmente. Sin embargo, en el Seguro Social va a estar registrado este evento que abrió este documento ST7. Entonces, para eso el IMSS nos da la siguiente herramienta que es riesgos de trabajos terminados. Se requiere la fiel y el registro patronal, algunas llaves, algunos keys para poder abrir el portal y que te diga a ti como empresa cuántos registros están cerrados y cuántos registros están abiertos. Entonces te dan todo enero y febrero para poder defender a aquellos que estén abiertos y que no se cerraron y que a lo mejor tienes ahí gente que a lo mejor ya hasta renunció, pero dejó un caso abierto. Y esto si no se cierran, el IMSS los da, casi te envían una carta en Correos de México donde a favor del trabajador se clasifica como sí profesional X por falta de respuesta. Bueno, son dimes y diretes de este punto de la prima de riesgo. Bien, vamos a avanzar. Es una herramienta que viene ahí en el seguro. Al final tú vas a poder visualizar esto. Aquí este es un fragmento del documento final, en donde para efectos del cálculo de manera anual se utiliza esta fórmula, la cual está desglosada aquí. La vida útil. La vida de un trabajador promedio mexicana, que son 28 años, el factor de prima que es 2.3, el F, que puede ser 2.2 si tú tienes esta cuestión del sistema de autogestión con la Secretaría del Trabajo, el número de trabajadores promedios expuestos al puesto es tu headcount, y C, el número total de subsidiados, días de incapacidades perdidos por riesgos de trabajo. Entonces, todo esto se coloca en la fórmula. Ah, bueno, sigo con las letras. La suma de porcentajes de incapacidades, y esto no lo encuentras tan directamente en actuales documentos. Esto viene en documentos viejísimos, escaneados en hojas amarillas, inclusive, donde te explican cómo impacta cada uno de los componentes. Por ejemplo, los casos de prima de incapacidad permanente se multiplican por 28, los de incapacidad, perdón, los de incapacidad parcial por 28, permanente total por 365. Al final la suma se divide entre 100 y es lo que me da el factor que tengo aquí, lo que ya había explicado previamente. Los decesos, si yo marco uno, en el sistema lo va a multiplicar por 365 y es lo que me va alimentando esta ecuación. Esta ecuación que hace al final suma la prima mínima, el factor de prima mínima, y si hay una diferencia, aquí está interesante el cálculo, si yo obtuve una diferencia de restar el resultado, este resultado contra mi prima actual, y si la diferencia es de menos de 1%, reduzco un porcentaje completo. Pero si la diferencia es de más de un porcentaje, o sea, este resultado con una gran cantidad de accidentes, puede ser que este último cálculo que estoy comentando sea de 4, sea de 5, pero no puede haber una variación mayor. La propia ley del seguro social lo tiene, no hay una variación mayor de uno o de menos uno, que es lo máximo o mínimo que puedo subir o bajar.
Sin embargo, me han preguntado, oye, ¿es posible que se suban 2 puntos? Sí es posible, pero es una cuestión donde tú no estuviste gestionando adecuadamente como empresa, ocultaste accidentes o no los reportaste. Al final es una oclusión. eh, y bajo las investigaciones que se empiecen a realizar, puede ser que a una empresa se le incrementen pues hasta el tope, hasta los 15 puntos por registrar inadecuadamente o ocultar o simplemente eximir algún dato. Bien, vamos a ver. Bueno, les dejo comparto estos 3 sitios, estas 3 ligas que les van a servir de mucho. El tutorial donde viene, pues más per se hacia el trámite, cómo se realiza, cómo se termina, los riesgos terminados, que es la pantalla que les mostré, y finalmente el aplicativo, que es el simulador de prima, donde ustedes pueden ver previamente, calcular cuál es el próximo monto que se va a tener. Eh, una vez que lo usen, no quiere decir que esté registrado, o sea, no se registra como punto final. De hecho, te lo advierte el propio sistema. Este trámite no es el concluyente. Hay que hacer el resto, como subirlo al DAPSUA, al ITSE o presentarlo físicamente en alguna subdelegación. Muy bien, pues hasta aquí es todo. Les dejo los contactos. Si quien gusta tener algún servicio con SEIC puede comunicarse directamente al área de atención al cliente, ventas, y de pedir cualquier tipo de asesoría, capacitación más profunda o apoyo en la gestión de la seguridad, la salud, relacionada siempre hacia la cuestión de prevención de riesgos eléctricos, mantenimiento holístico, integral, nuevas energías, dictámenes, estudios como termografía. Estamos para apoyarlos. Pasen, pasen muy buena tarde. Síganos en nuestras redes para más webinars próximamente en los siguientes meses, días, semanas. Bye.